Esto es Territorio Stranger. Bienvenidos, amigos, a Territorio Extraño. Bienvenidos, amiguitos. Pasad a mi sórdida morada. Yo soy el guardián de la cripta. No seáis tímidos, mis queridos demonios y necrófagos. Podéis arrastraros por el pegajoso légamo hasta llegar al fondo. La gente se muere por visitar el lugar más húmedo y oscuro. Me alegro de veros, personitas simples. Será un placer ver cómo la cripta os devora lentamente. Cómo os borra. ¿Pero qué dices, guardián? Hola, profesor PV. Acabas de interrumpir la intro de Historias de la Cripta. Pero esto es Territorio Extraño, muchacho. Lo sé, pero hoy es Halloween. Esta gente está sedienta de horrores. Y he cruzado océanos de tiempo para encontraros. Eso ya lo he escuchado yo en alguna parte, muchacho. No lo creo. Si no te parece mal, me gustaría continuar. Que esta noche tengo muchos trabajillos extras, ya sabes. Claro, muchacho. Mientras iré preparando unos huevos fritos con chorizo que te veo un poco huesudo. Lo que tú digas, profesor. Sigo. Como decía, una vez más, mis queridas pústulas sanguinolentas, en esta fecha tan señalada, nos reunimos alrededor de la hoguera para rendir homenaje a los cuentos de terror. Esos que nos acompañan desde el principio de los tiempos. ¿Patatas vas a querer? Hace siglos que no come algo decente. No te molestes, profesor, y si no te importa, deja de interrumpir, que tengo un especial al que dar paso. Perdona, muchacho, encima que me preocupo. Seguimos, mis futuros exánimes. Este año hemos preparado un especial de Halloween diferente. No tendremos las colaboraciones de otras veces, pero nos acompañará un viejo conocido de Rhode Island. Por supuesto que me estoy refiriendo a Lovecraft, estúpidos mortales. No parece muy original ese especial, ¿eh? Calla ya, profesor PV. Malditos sean los gusanos que devorarán tus tripas podridas y extrañas. Tranquilo, muchacho, no te pongas así, copón. ¿Qué carácter tiene el tío? Como decía, o como intentaba decir, todos habéis escuchado o leído sus relatos más famosos, pero... ¿y si esta noche os traemos algunos de sus primeros cuentos? Y no hablo de los publicados en su edad adulta. Me refiero a algunos de los que escribió siendo un niño de 8 años o un adolescente de 14. No son los mejores, claro está. Pero ¿a quién no le va a gustar un relato del tío Howard? Eso no lo esperabas, insignificante mortal de existencia fútil. Sin más preámbulos, damos paso al especial de Halloween 2024. El joven Lovecraft. Ah, por cierto, pasadlo de muerte.
La botellita de cristal, escrito en 1897. Miren, hay algo flotando a sotavento. Quien dijo la orden era un hombre bajo y robusto llamado William Jones, patrón de un pequeño barco en el que navegaba con una partida de hombres cuando comienza esta historia. «A la orden, señor», contestó John Towers, y llevaron la embarcación hasta el punto donde, detenida, el capitán Jones pudo alargar la mano y recoger el objeto, que resultó ser una botella de cristal. «Solo es una botella de ron lanzada al mar por alguien que pasaba», afirmó, pero, de pronto, un impulso de curiosidad le hizo mirarla con detenimiento. Era una botella de ron, y ya iba a devolverla al agua cuando se percató que en su interior había un trozo de papel. Lo extrajo y leyó lo siguiente. 1 de enero de 1864. Mi nombre es John Jones. Escribo esta carta en el mismo momento en que mi barco se está hundiendo velozmente con un tesoro a bordo. En el mapa que adjunto, mi posición está marcada con un asterisco. El capitán Jones volvió la hoja y vio que en el envés había un mapa. En el borde, alguien había escrito las siguientes palabras. «Towers», dijo el capitán Jones agitadamente. «Lea esto». Towers hizo lo que le ordenaban. «Podría merecer la pena ir», afirmó el capitán Jones. «¿Qué piensa usted?» «Lo mismo que usted», respondió Towers. «Fletaremos una goleta hoy mismo», dijo el capitán excitado. «Muy bien», dijo Towers. Así que alquilaron un barco y zarparon siguiendo la línea de puntos del mapa durante 4 semanas, hasta el lugar que indicaba el mapa, y bajaron varios buzos, que subieron cargados con una botella metálica, en cuyo interior encontraron un papel marrón con las siguientes líneas garabateadas. 3 de diciembre de 1880. Querido buscador, disculpa la broma pesada que te he gastado, pero espero que al menos no haber encontrado nada te sirva para aprender la estupidez de tus actos. Desde luego que he aprendido, dijo el capitán Jones. Sigamos leyendo. Sin embargo, pagaré todos tus gastos de ida y vuelta al lugar donde has encontrado la botella. Calculo que serán $25,000, cantidad que encontrarás en un baúl de hierro. Sé dónde has encontrado la botella, porque yo la puse allí, junto al baúl. Después busqué un buen lugar para dejar la segunda botella. Espero que el dinero que contiene sufrague todos los gastos, de manera que termino. Anónimo. Me gustaría arrancarle la cabeza de una patada, dijo el capitán Jones. Buzo, baja y saca los $25,000. En menos de un minuto, el buzo subió con un pequeño baúl de hierro donde encontraron los $25,000. Esa cantidad cubrió los gastos, pero estoy convencido de que ya nunca volverán a seguir las instrucciones de una botella misteriosa hasta otro lugar misterioso. El misterio del cementerio, o la venganza del hombre muerto, una historia de detectives, un relato escrito en 1898. Capítulo primero. La tumba de Barnes. Era medianoche en la pequeña población de Mainville, cuando un triste grupo de personas estaban de pie alrededor de la tumba de Barnes. Joseph Barnes había muerto. Mientras agonizaba, había dado las siguientes extrañas instrucciones. Antes de colocar mi cuerpo en la tumba, dejad caer esta bola en el punto marcado con una A, y tendió una pequeña pelota dorada al párroco. La gente lamentaba enormemente su muerte. Después de que el servicio funerario concluyera, el señor Thompson, el párroco, dijo: «Amigos, ahora daremos cumplimiento a su última voluntad». Diciendo esto,
descendió a la tumba para colocar la pelota en el punto marcado con la letra A. Entonces la comitiva funeraria empezó a impacientarse. Después de un rato, el señor Charles Green, el abogado, descendió también para echar un vistazo. Pronto regresó con cara de susto y dijo: «El señor Dobson no está ahí». Capítulo 2. El misterioso señor Bell. Eran las 13:10 de la tarde cuando el timbre de la puerta de la casa de los Dobson sonó con fuerza, y el criado, que fue a abrir, se encontró con un hombre anciano, de pelo negro y largas patillas. Pidió ser recibido por la señorita Dobson. Cuando fue conducido a su presencia, dijo: «Señorita Dobson, sé dónde está su padre, y por 10.000 libras conseguiré que regrese. Mi nombre es señor Bell». «¿Señor Bell?», contestó la señorita Dobson. «Disculpe si me ausento por un momento de la habitación». «Por supuesto», contestó el señor Bell. Al cabo de un rato, ella regresó y dijo: «Señor Bell, le he entendido. Usted ha secuestrado a mi padre y lo mantiene encerrado por un rescate». Capítulo 3. En la comisaría. A las 3:20 de la tarde comenzó a sonar furiosamente el timbre del teléfono de la comisaría de policía de North End, y Gibson, el telefonista, contestó preguntando cuál era el problema. «He averiguado algo sobre la desaparición de mi padre», dijo una voz de mujer. «Soy la señorita Dobson y mi padre ha sido secuestrado. Envíen a King John». King John era un famoso detective del oeste. Justo en ese momento, un hombre entró a toda prisa y gritó: «¡Oh, qué terrorífico! ¡Vengan al cementerio!». Capítulo 4. La ventana situada al oeste. Permítanme ahora regresar a la mansión Dobson. El señor Bell se había quedado bastante sorprendido ante la franqueza de la señorita Dobson, pero cuando recuperó el habla dijo: «No es tan sencillo como usted lo plantea, señorita Dobson, ya que yo…» y se vio interrumpido por la entrada de King John, quien, con un par de revólveres en las manos, eliminó cualquier intento de salir por la puerta. Pero tan rápido como un pensamiento, Bell se abalanzó hacia la ventana situada al oeste y brincó. Capítulo 5. El secreto de la tumba. Permítanme ahora regresar a la comisaría. Después de que el excitado visitante se hubo calmado en parte, pudo contar su historia sin interrupciones. Había visto a 3 hombres en el cementerio gritando: «¡Bell! ¡Bell! ¿Dónde te has metido, viejo?», y actuando de manera muy sospechosa. Entonces los siguió y entraron en la tumba de Barnes. Entró también tras ellos y los vio tocar un resorte marcado con una A y desaparecer. «Desearía que King John estuviera aquí», dijo Gibson. «¿Cómo se llama usted?» «John Spart», contestó el visitante. Capítulo 6. La caza de Bell. Ahora permítanme regresar de nuevo a la mansión Dobson. King John se había visto absolutamente sorprendido por el repentino movimiento de Bell, pero cuando se recobró de la sorpresa, lo primero que pensó fue ir tras él. Por tanto, se lanzó en la persecución del secuestrador. Siguió su pista hasta la estación de ferrocarril, donde descubrió, para su desánimo, que había tomado el tren a Kent, una ciudad situada en dirección sur, que no tenía conexión telefónica ni telegráfica con Mainville, y el tren acababa de salir. Capítulo 7. El cochero negro. El tren de Kent salió a las 10:35, y a las 10:36, un hombre excitado, polvoriento y cansado, irrumpió en la parada de diligencias de Mainville y le dijo a un cochero negro que estaba en la puerta: «Si eres capaz de llevarme a Kent en 15 minutos, te daré $1». «No sé cómo podría yo hacer eso», dijo el negro. «Ni tengo un par de caballos decentes ni…» $2, gritó el pasajero. «De acuerdo», dijo el cochero. Capítulo 8. La sorpresa de Bell. Eran las 11 en punto en Kent y todas las tiendas ya estaban cerradas, salvo una pequeña tienda sórdida y polvorienta situada en el extremo oeste del pueblo.
Estaba entre el puerto de Kent y la vía ferroviaria que unía Mainville con Kent. En la parte delantera de la tienda, una persona con pinta desarrapada y de incierta edad estaba conversando con una mujer de mediana edad y cabellos grises. «Me he comprometido a hacer el trabajo, Lindy», decía. «Bell llegará a las 11:30 y el coche ya está listo para llevarlo al muelle, de donde zarpará un buque esta noche, rumbo a África». «¿Pero y si se presenta King John?», inquirió Lindy. «Entonces nos atrapará». «Y Bell acabará ahorcado», respondió el hombre. Justo entonces alguien golpeó la puerta. «¿Eres tú, Bell?», preguntó Lindy. «Sí», fue la respuesta. «Cogí el tren a las 10:35 y he despistado a King John, así que todos estamos a salvo». A las 11:40 el grupo entró en el embarcadero y pudo entrever un buque en la oscuridad. De Kendiff de África, tenía pintado en su casco, y justo cuando iban a subir a bordo, un hombre surgió de la oscuridad y dijo: «John Bell, queda usted arrestado en nombre de la reina». Era King John. Capítulo 9. El juicio. El día del juicio había llegado y una multitud de gente se había reunido alrededor del pequeño patio que se usaba como tribunal en verano para escuchar el proceso contra John Bell por secuestro. «Señor Bell», dijo el juez, «¿cuál es el secreto de la tumba de Barnes?». «Solo diré esto», respondió Bell. «Si va a la tumba y toca cierto resorte marcado con una A, lo averiguará». «Bien, ¿y dónde está el señor Dobson?», preguntó el juez. «Aquí», dijo una voz por detrás de la gente, y la figura del propio señor Dobson apareció en la puerta. «¿Cómo ha llegado hasta aquí?», se oyó a la multitud. «Es una larga historia», dijo Dobson. Capítulo 10. La historia de Dobson. «Cuando entré en la tumba», dijo Dobson, «todo estaba oscuro, no podía ver nada, pero al final pude discernir la letra A, impresa en blanco sobre un suelo de ónix. Coloqué la bola sobre ella, inmediatamente una trampilla se abrió y un hombre se apareció ante mí. Era este hombre de aquí», dijo señalando a Bell, que permanecía temblando en el banquillo de los acusados. «Me bajó a una estancia palaciega, muy bien iluminada, donde he vivido hasta el día de hoy. Un día un hombre joven se precipitó dentro y exclamó: «El secreto ha sido descubierto», y se marchó. Ni siquiera me vio. En una ocasión, Bell olvidó su llave. Le hice un molde de cera y estuve todo el día tratando de hacer una copia para que entrara en el cerrojo. Al día siguiente una llave sirvió y al día siguiente, es decir, hoy, escapé». Capítulo 11. El misterio desvelado. «¿Por qué le pidió el moribundo Barnes que colocara la bola allí, en la A?», preguntó el juez. «Para meterme en problemas», respondió Dobson. «Él y su hermano Francis Barnes han conspirado contra mí durante años, aunque yo no lo sabía. Buscaban la forma de hacerme daño». «¡Detengan a Francis Barnes!», gritó el juez. Capítulo 12. Conclusión. Francis Barnes y John Bell fueron enviados a la prisión de por vida. El señor Dobson recibió la cordial bienvenida de su hija, que, por cierto, se había convertido en la esposa de King John. Lindy y su cómplice fueron condenados a 30 días en la prisión de Newgate por ayudar y participar en la fuga de un criminal. Fin. La cueva secreta o la aventura de John Lee. Un relato escrito en 1898. «Ahora sed buenos, chicos», dijo la señora Lee, «mientras estoy fuera, y no hagáis travesuras». El señor y la señora Lee iban a salir de casa, dejando solos a John, de 10 años, y a Alice, de 2, durante todo el día. «Sí», respondió John.
Tan pronto como los mayores se hubieron marchado, los pequeños Lee bajaron a la bodega y empezaron a rebuscar entre los trastos. La pequeña Alice miraba a John apoyada sobre un muro. Mientras John construía un barco con trozos de un barril, la niña dio un penetrante chillido cuando los ladrillos cedieron detrás de ella. Él se abalanzó sobre ella y la apartó sin que ella dejara de chillar. Tan pronto como sus gritos se calmaron, dijo: «¡El muro se ha caído!». John se levantó y vio que había un pasadizo. Le dijo a la niña: «Vamos a averiguar a dónde lleva». «Sí», contestó ella. Entraron en el pasaje. Cabían de pie, pero el pasadizo iba más allá de lo que podían ver. Así que John subió a la cocina y cogió 2 velas del aparador, unas cerillas, y después volvió al pasadizo de la bodega. Ambos volvieron a entrar. Había yeso en las paredes, pero en el techo y en el suelo no se veía nada salvo una caja. Aunque la examinaron, no encontraron nada dentro. Serviría para sentarse. Continuaron caminando y pronto se dieron cuenta de que el enyesado de las paredes desaparecía y descubrieron que se encontraban en una cueva. La pequeña Alice estaba asustada al principio, pero su hermano le aseguraba que todo estaba bien, lo que consiguió calmar sus temores. Entonces encontraron una pequeña caja que John cogió y se llevó consigo. Al poco llegaron a un bote que tenía 2 remos. Lo arrastraron con dificultad, pero enseguida dieron con que el pasadizo estaba abruptamente cortado por un obstáculo. Lo apartaron y, para su espanto, el agua comenzó a penetrar en torrente. John era un experto nadador y sabía contener bien la respiración. Tuvo tiempo de tomar aire y trató de salir a flote con la caja y con su hermana, pero vio que era imposible. Y entonces se encontró con el bote emergido y lo agarró. Lo siguiente que supo es que estaba en la superficie, agarrando con fuerza el cuerpo de su hermana y la caja misteriosa. No podía imaginar cómo le había llegado allí el agua, pero un nuevo peligro lo amenazaba. Si el agua seguía subiendo, lo llenaría todo. De pronto, una idea le vino a la cabeza. Podía encerrar otra vez las aguas. Lo hizo con rapidez y, lanzando el cuerpo sin vida de su hermana al bote, remó a lo largo del pasadizo. Era horrible y estaba misteriosamente oscuro. La vela había sido arrastrada en la inundación y navegaba junto a un cuerpo muerto. Sin mirar a nada más que su propia salvación, remó hasta que se encontró flotando en su propia bodega. Subió con rapidez las escaleras con el cuerpo y se encontró con que sus padres ya habían vuelto de casa y les contó lo sucedido. El funeral de Alice fue tan largo que John casi se olvidó de la caja. Pero cuando la abrieron, descubrieron que contenía un lingote de oro macizo, valorado en unos $10,000, suficiente para pagar casi cualquier cosa, salvo la muerte de su hermana. El buque misterioso, versión corta. Un relato escrito en 1902. Servicio de prensa de Su Majestad, 1902, capítulo primero. En la primavera de 1847, el pequeño pueblo de Ruralville se vio sacudido por un estado general de excitación, por la entrada de un extraño bergantín en el cuerpo. No llevaba bandera, y todo a su alrededor despertaba la sospecha. No tenía nombre. Su capitán se llamaba Manuel Ruello. La excitación se incrementó, sin embargo, cuando John Griggs desapareció de su casa. Esto fue el 4 de octubre, y el 5 de octubre el bergantín ya se había marchado. Capítulo 2. En su partida, el bergantín fue interceptado por una fragata de los Estados Unidos con la que sostuvo una feroz contienda. Cuando terminó, ellos habían perdido a un hombre llamado Henry Young. Capítulo 3. El bergantín continuó su rumbo en dirección a Madagascar hasta su llegada.
Los nativos huyeron en todas las direcciones. Cuando se reunieron al otro lado de la isla, uno de ellos había desaparecido. Su nombre era Dahabea. Capítulo 4. A la larga se decidió que algo había que hacer. Una recompensa de 5.000 libras se había ofrecido ya por la captura de Manuel Ruello cuando llegó la noticia impaciente de que un bergantín sin nombre había naufragado en los cayos de Florida. Capítulo 5. Se envió un barco a Florida y el misterio se resolvió. En medio de la excitación del combate, lanzaban un submarino para atrapar así lo que desearan. Y allí estaba, flotando tranquilamente en las aguas del Atlántico, cuando alguien dijo: «John Brown ha desaparecido». Y desde luego que John Brown había desaparecido. Capítulo 6. El descubrimiento del submarino y la desaparición de John Brown habían causado un nuevo revuelo entre la gente cuando se hizo otro descubrimiento. Para transcribir este descubrimiento, antes es necesario relatar la cuestión geográfica. En el Polo Norte existe un vasto continente compuesto por suelo volcánico. Una de sus porciones ha sido abierta por los exploradores. La llaman la Tierra de Nadie. Capítulo 7. En el extremo sur de la Tierra de Nadie se descubrió una cabaña, así como varias señales de que había sido habitada por humanos. Entraron inmediatamente y encadenados al suelo estaban tumbados Griggs, Jones y Dahabea. Después de ser trasladados a Londres fueron llevados por separado. Griggs a Ruralville, Jones a la fragata y Dahabea a Madagascar. Capítulo 8. Pero el misterio de John Brown seguía sin resolverse, así que permanecieron en estrecha vigilancia en el puerto de la Tierra de Nadie. Y cuando arribó el submarino y los piratas, uno a uno, encabezados por Manuel Ruello, abandonaron la nave, fueron alcanzados por una rápida andanada de fuego. Después de la lucha, Brown fue liberado. Capítulo 9. Griggs recibió una acogida digna de un rey en Ruralville y se ofreció una cena en homenaje a Henry Jones. Dahabea fue coronado rey de Madagascar y Brown ascendió a capitán de su barco. Fin. Versión larga. Capítulo 1. En la primavera de 1847, el pequeño pueblo de Ruralville se vio sacudido por un estado general de excitación por el arribo de un extraño bergantín en el puerto. No llevaba bandera ni nombre pintado en su casco, y todo alrededor despertaba la sospecha. Venía de Trípoli, África, y su capitán se llamaba Manuel Ruello. La excitación se incrementó, sin embargo, cuando John Griggs, el magnate local, desapareció repentinamente de su casa. Eso fue la noche del 4 de octubre. El 5 de octubre, el bergantín partió. Capítulo 2. Sonaban las 8 campanadas en la fragata US Constitution cuando el comandante Farragut avisó un extraño bergantín hacia el oeste. No llevaba bandera ni nombre pintado en el casco, y todo su alrededor parecía indicar que era un barco sospechoso. Al darle el alto, izó la bandera pirata. Farragut ordenó una descarga de cañón, y apenas disparó, el barco pirata los abordó. Cuando la lucha hubo acabado, el comandante Farragut echó en falta a un hombre llamado Henry F. Jones. Capítulo 3. Era verano en la isla de Madagascar, y los nativos estaban comenzando a cosechar el maíz cuando uno les alarmó. «¡Compañeros! ¡Barco a la vista! No lleva bandera ni un nombre pintado en su casco, y todo alrededor parece indicar que es sospechoso». Los nativos huyeron en todas las direcciones. Cuando se reunieron al otro lado de la isla, uno de ellos había desaparecido. Su nombre era Dahabea. Capítulo 4. A la larga, se decidió que algo había que hacer. Se cotejaron los hechos, se comprobó que se habían realizado 3 secuestros. Fueron recordadas las desapariciones de John Griggs, Henry Jones y Dahabea. Y finalmente se publicó un anuncio que ofrecía una recompensa de 5.000 libras por la captura de Manuel Ruello, del barco de los prisioneros y de la tripulación. En ese momento, una noticia impactante llegó a Londres. Un bergantín sin nombre había naufragado en los cayos de Florida, en América. Capítulo 5. La gente se apresuró a la Florida a contemplar el barco.
Un objeto de acero con forma de huso flotaba plácidamente en el agua junto a los restos del naufragio del bergantín. —¡Es un submarino! —exclamó alguien. —Sí —gritó otro. —El misterio está resuelto —dijo un hombre sabio que estaba observando. En el fragor de la lucha ellos lanzan el submarino y así cogen todo lo que desean sin ser vistos. —¡John Brown ha desaparecido! —gritó alguien desde la cubierta. Y desde luego que John Brown había desaparecido. Capítulo 6. El descubrimiento del submarino y la desaparición de John Brown habían causado un nuevo revuelo entre la gente, cuando se hizo otro descubrimiento. Para transcribir este descubrimiento, antes es necesario relatar una cuestión geográfica. En el Polo Norte existe un vasto continente compuesto por suelo volcánico. Una de sus porciones ha sido abierta para viajeros y exploradores, pero es yerma e infértil. Se llama la Tierra de Nadie. Capítulo 7. En el extremo sur de la Tierra de Nadie se descubrió un muelle y una cabaña, así como varias señales de que había sido habitada por humanos. Una placa oxidada clavada en la puerta de la cabaña escrita en inglés antiguo decía M. Ruello. Así, este era el hogar de Manuel Ruello. En la casa se encontraron un cuaderno que pertenecía a John Griggs, una insignia del US Constitution sustraída a Henry Jones y una hoz de Madagascar propiedad de Davea. Capítulo 8. Cuando estaban a punto de marcharse, observaron que en uno de los lados de la cabaña había un resorte. Lo accionaron y apareció una oquedad en la pared por la que entraron inmediatamente. Se encontraron en una cueva subterránea. Una playa recorría todo el borde de un mar negro y turbio sobre el que flotaba un objeto oscuro y oblongo. Otro submarino, en el que entraron. Allí, encadenados al suelo, estaban Griggs, Jones y Davea, todos vivos y en buen estado. Después de ser trasladados a Londres, fueron llevados por separado. Griggs a Ruralville, Jones al Constitution y Davea a Madagascar. Capítulo 9. Pero el misterio de John Brown seguía sin resolverse, así que permanecieron en estrecha vigilancia en el puerto de la Tierra de Nadie, con la esperanza de que el submarino arribara, lo que sucedió. Sin embargo, pasado algún tiempo, y traía consigo a John Brown, fijaron que el ataque sería el 5 de octubre, y se dispusieron a lo largo de la costa por destacamentos. Finalmente, los piratas, uno a uno, encabezados por Manuel Ruello, abandonaron la nave y fueron, para su asombro, alcanzados por una rápida andanada de fuego. Capítulo 10. Conclusión. Los piratas fueron finalmente vencidos y se hizo un registro en busca de Brown. A la larga, el antes mencionado Brown, fue encontrado. John Griggs recibió una acogida digna de un rey en Ruralville y se ofreció una cena en homenaje a Henry Jones. Davea fue coronado rey de Madagascar y Manuel Ruello fue ejecutado en la prisión de Newgate. Fin. Esto es Extrañer. Territorio Extrañer.